Como vimos ante las contingencias que se le presentaron a Kayla Montgomery, se interrumpió esa estabilidad conductual y la obligó a alejarse de la distribución de actividades óptimas o preferidas. Pero lo supo solucionar perfectamente. ¿Tú podrías? Si se altera el balance de actividades preferido u óptimo de cualquier individuo, se supone que su conducta cambia para corregir la desviación del nivel homeostático. Ya sabemos que la homeostasis fisiológica se refiere a los mecanismos que permiten mantener aspectos fundamentales del cuerpo dentro de los límites aceptables, como el nivel de azúcar en la sangre, la respiración, el sistema inmunológico o la temperatura. Por eso el individuo tiene que comer, respirar, beber, mantener su temperatura, ejercitarse, reproducirse, cuidar de sus crías, etc. Y todas esas actividades ocurren en proporciones particulares. Pero el punto de éxtasis conductual puede ser identificado por la frecuencia relativa con que ocurren todas las conductas de un organismo en una situación sin restricciones. Eso nos mantiene vivos. Por eso el mantenernos con vida depende de esas actividades. Y eso es lo más importante, el cómo nos mantenemos. Esta suposición básica de la regulación conductual es bastante simple. Sin embargo, son numerosos factores, algunos de los cuales son un poco complicados y que pueden influir en la manera en que los organismos superan los desafíos a sus distribuciones preferidas u óptimas de conducta. Pero mira que el camino nos sobra bastante por explicar. Hasta ahora ya sabes que toda situación proporciona varias oportunidades de conducta. Con una rata en una cámara experimental, puede correr en una rueda giratoria de actividad, puede beber, comer, acicalarse, olfatear la zona o manipular la palanca de respuestas, como el maravilloso experimento con hámsters de Sarah Shuttleworth. Con un humano es parecido. Cuando lo dejas en un parque de diversiones o cuando lo dejas en un sitio nuevo como una oficina con varios pendientes por hacer. Y el cómo distribuya sus conductas dependerá de la búsqueda de un estado óptimo. Ya vimos más o menos lo que es moverle su punto de éxtasis a un individuo, pero ¿qué pasa cuando de plano le restringes por completo cualquier actividad, incluso natural, a cualquier individuo? Para hacer un pequeño análisis simplificado, concéntrate en dos actividades. Considera la manera en cómo puedes distribuir tus actividades entre beber y respirar. El ponerte una restricción a tu conducta de respirar o beber representa mover tu punto de éxtasis porque seguramente le dedicarías más tiempo a respirar que a beber. O sea, en pocas palabras, ¿qué haces si te tapan la boca y la nariz? ¿O qué harías si te restringen de toda fuente de agua? ¿Haces todo lo posible para sobrevivir? ¿A poco no? Cuando alguien nos restringe el acceso a realizar algo de lo que a nosotros nos gusta realizar libremente, hacemos todo lo necesario para regresar a ese punto de éxtasis. A pesar de que, 1, sea difícil regresar. 2, a pesar de que en algunas ocasiones ni nos gustaba tanto hacer eso que estamos buscando hacer nuevamente. Y 3, a pesar de que ya no se pueda regresar a ese punto de éxtasis. Pero por eso buscamos variantes para satisfacer esa pérdida. Por eso, la teoría de la regulación conductual afirma que los organismos se defenderán contra las amenazas a su punto de éxtasis conductual. Y queda mejor demostrado cuando ya no te permiten estar más tiempo con tu familia o amigos. Cuando te restringen de seres queridos o apreciados. Luchas contra gigantes despiadados. Luchas contra aquellos que te impiden pasar más tiempo con tu familia o tiempo de calidad con tus amigos. Luchas para obtener aunque sea el mínimo tiempo con tu pareja con el simple hecho de sentirte mejor. De la misma forma en que la regulación fisiológica implicará la defensa contra las amenazas al punto de satisfacción fisiológica, para que todo tu organismo se encuentre en homeostasis. Aquí es cuando hablamos de la motivación en su máxima expresión. No es de que necesites de una meta, un propósito, un objetivo para lograr lo que supuestamente quieres. Necesitas de tal restricción de actividad para saber mínimo si lo quieres hacer. Porque la motivación lo que te permite tener es noción por lo que ya estás haciendo. Por eso querer y poder no es lo mismo. Pero nuevamente necesitas de esa restricción para saber si te era necesario eso que hacías.
o si realmente era una necesidad en ti tal actividad, desde lo más complejo hasta lo más básico. Esa restricción entonces es tu motivación. El saber que lo tienes poco importará, porque ya lo estarás haciendo, ya estarás comportándote, ya estarás haciendo algo al respecto para solucionar un problema que ni siquiera tú lo veías como problema. De ahí que nuestro ejemplo sea el respirar, porque solamente recuerdas que es importante cuando te hacen consciente que lo haces, incluso inconscientemente, y lo valoras cuando te privan de hacerlo. Ahí está el problema, ¿no? El problema es el que te permite tener motivación. Siéntete orgulloso de que siempre estás solucionando problemas, siempre te mantienes vivo. Y que sepas todo esto no te convierte en héroe, pero ya entenderás para dónde va el asunto. Por eso ahora podrás valorar la restricción de cada actividad que haces, porque al final te darás cuenta que es funcional en ti y en todos nosotros como organismos vivos. Lo mejor de todo es que tiene nombre. Se le conoce como imposición de una contingencia instrumental. Y es un dilema, porque una vez que se aplica, no se te permite regresar al punto de éxtasis. Aún así, se supone que el regreso al punto de éxtasis conductual sigue siendo una meta de la asignación de respuestas, de conductas de aquello de lo que se desea hacer. Cuando no puede alcanzarse la meta, la redistribución de conductas entre la conducta deseada a realizar y la conducta no realizada pero que se tiene que hacer, se convierte en una cuestión de compromiso, porque la distribución de esas conductas se lleva tan cerca como sea posible a su nivel preferido, sin alejarse demasiado de la otra conducta de su nivel preferido. Por eso vemos esos casos excepcionales de personas que han perdido a sus seres queridos o que pierden cosas requeridas y en vez de aventarse al drama o a la disfuncionalidad social, actúan objetivamente, lo que muchos dicen con frialdad, y hacen algo para que los demás no pasen por lo mismo que ellos pasaron. A eso le llamamos heroísmo. Por eso ves a personas tan entregadas a una labor social, por el compromiso que se tiene en primera con uno mismo, pero en segunda por el compromiso social, que aprendieron seguramente por algún dolor propio, por alguna restricción, pero que pueden generalizar y lo pueden utilizar a favor de una mayoría, porque el nivel de empatía que tienen es legendario, que no cualquiera lo tiene, porque no la mayoría lo hace. Para acabar por el día de hoy con el Bliss Point, debemos tener en cuenta que para acercarnos a ese punto de éxtasis conductual debemos aumentar el tiempo de la conducta que no nos agrada hacer, de tal manera que podamos obtener una mayor oportunidad de realizar aquella conducta que sí nos gusta hacer más libremente. Es como la fusión remasterizada y bien pregonada del principio de Premack, el autocontrol y la hipótesis de la privación de respuesta. Pero en donde se reúnen todas esas teorías nos permite dar un panorama más amplio de cómo nos comportamos como nos comportamos. Y sobre todo, en muchos casos nos permite conocer por qué ciertos individuos emiten comportamientos definitivos, ya sea para su propio bien o en casos particulares para el bien de todos. Y estos últimos, al ser escasos, son los que consideramos como héroes. Entonces, toda la teoría de la regulación conductual que explica la motivación involucra la defensa al punto de éxtasis conductual por las restricciones a la conducta, impuestas por una contingencia entre la conducta y una condición agradable o satisfactoria. Aunque esa defensa puede requerir que el organismo se conforme con algo cercano a la línea libre base del punto de éxtasis. Pero ya hablaremos de la conformidad y cómo se involucra la motivación más adelante. Por lo pronto sabemos que el acceso al beneficio es restringido. Para obtener mayor oportunidad de practicar esa conducta que nos agrada realizar, tenemos que incrementar nuestro desempeño en esa otra conducta que en ocasiones no nos agrada mucho realizar. De ese modo, la mayor ejecución de esa conducta es resultado de la motivación de querer regular esa otra conducta que funciona para minimizar las desviaciones del punto de éxtasis conductual. Esto es la kriptonita, el santo grial, la caja de Pandora, el Tesseract, la pizarra blanca, la coordenada, la espada en la piedra, el anillo nivelungo, el quinto elemento. ¿Esto qué? ¿A qué? Imagina que estás en uno de mis experimentos en el que te impongo costos muy altos para la conducta que te gusta realizar.
estar con tu pareja, correr, jugar God of War, lo que sea. Pero cuando te restrinjo de esas conductas para realizar otras de menor agrado para ti, limpiar, hacer la tarea, ir a la iglesia, por ejemplo, esas mismas actividades de mayor agrado son de menor valor al regresar nuevamente a ellas cuando te permito realizarlas, o sea, cuando no hay restricción. Quiere decir que los valores cambian. Se puede deber a que aprecies aunque sea un tantito las actividades de menor agrado, o vas aprendiendo que son necesarias. No lo sé si ir a la iglesia, estar con tu pareja o ver este video, pero sí vas valorando si son importantes o no para ti. Quiere decir que en varias ocasiones sacrificamos el tiempo de esas actividades que nos gustan realizar por actividades que tenemos que realizar. De ahí radica nuestro punto de éxtasis conductual. Y se debe más que nada a la expectativa de la escasez. De ahí el dicho, de lo bueno, poco. Esto fue nada más para conseguir un ejemplo en la comprensión de nuestra conducta. Mientras, dinos, deleitado héroe, ¿pero qué hace a los organismos que tal restricción los lleve al borde, al límite? ¿De veras los hacen mejores en lo que hacen? ¿En sus actividades? ¿En lo que mejor saben hacer? ¿En su profesión? ¿En su trabajo? ¿En su hobby? ¿En su día a día? Si te gustó el video, háznoslo saber. Si no, también. Recuerda que la crítica es una herramienta muy importante en nuestra sociedad. Por eso te recomendamos que compartas este video, que es conocimiento, porque recuerda, el conocimiento se comparte.